Ahí está encerrado. ¿A dónde lo cierro? La foto. Ay, amor, gracias. Samu, qué lindo. Mañana, sí. Hasta mañana, Yuri. Muchas gracias, Samuel. Muy buenas noches a todos, a todas en esta ocasión, que son las que están acá presentes. Mucho gusto, así como Samuel les decía, pues mi nombre es Juliet Becerra Romero, psicóloga de profesión, magíster en educación. Estoy acá en la institución como profesional de aseguramiento de la calidad. Desde este área nos encargamos más que todo de manejar toda la documentación que se envía pues a Secretaría, a Ministerio de Educación Nacional, y asegurar que los procesos vayan en pro de la calidad. Esta noche, pues el equipo de trabajo, aquí en representación de Samuel, me ha liderado ha dado la tarea de poder liderar este espacio, el cual esperamos sea de todo su provecho en este proceso en el cual están de prepararse pues para las pruebas Saber Pro. Es por eso que digamos lo que vamos a trabajar el día de hoy tiene que ver con la comunicación escrita puntualmente. Soy la responsable, digamos, de darles algunas pautas, ¿cierto? Porque esto requiere mucho tanto de su proceso de formación como de su actitud, como de el manejo de esa comprensión lectora y su pensamiento crítico, pero el día de hoy mi labor es darle algunas pautas que a ustedes les van a ayudar con este proceso, ¿sí? El día de su prueba como tal. Entonces, ya se está grabando como tal el espacio. Procedo a apagar la cámara para que no tengamos ninguna dificultad por temas de internet. De pronto a veces se me pone un poco complejo. Entonces, un gusto para todos y bueno, iniciemos como tal el espacio. Entonces, como les decía, vamos a trabajar hoy en lo que tiene que ver con la comunicación escrita como tal, ¿cierto? Aquí les tengo una presentación que es interactiva, es la que ven en su pantalla. Les agradezco, les voy a colocar aquí en el chat menti.com que por favor menti.com, ingresen allí, lo tienen en el chat. Cuando ingresen a menti.com les va a solicitar un código. El código que deben escribir es el que está en pantalla, 8140 65 62. Se los estoy colocando también en el chat de esta llamada.
por favor ingresen porque es importante que tengamos en cuenta sus conocimientos previos al respecto, ¿sí? Como sabemos, la prueba Saber Pro es la prueba que realizamos cuando nos encontramos por finalizar nuestra carrera o nuestro programa de formación de educación superior, sea este técnico, tecnólogo o profesional. Entonces, en ese orden de ideas, para mí sí es importante saber, en este caso, ustedes qué consideran que la comunicación escrita hace parte de los conocimientos y habilidades y destrezas que posee un individuo y se consideran necesarias para desempeñar cualquier profesión, o si hace parte de las habilidades fundamentales para el desempeño de los futuros egresados de los programas de formación de educación superior. Entonces, les agradezco, nuevamente les indico, ingresen a menti.com y después de ingresar, la aplicación les va a pedir un código. Van a ingresar el código que les acabé de compartir en el chat, que es el mismo que aparece acá. Listo, ya empezaron a votar. Ustedes van a escoger la opción de las dos que hay. ¿A qué grupo pertenece la comunicación escrita? A los conocimientos, habilidades y destrezas que posee un individuo y se consideran necesarias para desempeñar cualquier profesión, o a las habilidades fundamentales para el desempeño de los futuros egresados de los programas de formación de educación superior. Muy bien, ya hay dos personas que han votado. Dicen que al primer grupo. Van ingresando, si tienen algún inconveniente me van comentando. Menti.com, el código es 81 40 65 62. Muy bien. Listo, hay 3 personas que han votado. Listo. Andrea logró votar. Amor, gracias. Listo, muy bien. Hay una persona ya votó por habilidades fundamentales. Muy bien. Listo, bueno. Mientras el resto va ingresando a la aplicación y va haciendo su votación, pues vamos acá como tal a la aplicación y tenemos entonces, ok, aquí, muy bien, tenemos a qué grupo pertenece la comunicación escrita. Correcto, las 5 personas que votaron a este primer grupo. Son los conocimientos, habilidades y destrezas que posee un individuo y se consideran necesarias para desempeñar cualquier profesión. Hace parte de esas competencias genéricas que nosotros como profesionales debemos tener. Obviamente son importantes también para la función específica, que es el segundo grupo, pero la descripción apunta más a esa competencia que como contador, como ingeniero, como administrador de empresa, yo debo tener propiamente, ¿verdad? Mientras que la comunicación escrita quiere decir que independientemente de cuál sea mi función, cuál sea mi profesión, debo tener una muy buena destreza en ese grupo como tal, ¿verdad? Muy bien. Aquí les presento cómo es la estructura de la prueba, ¿verdad? Creo que ya eso de pronto lo conversaron en una charla anterior, pero para mí era importante que lo miráramos para introducirnos como tal en esta, que es el de comunicación escrita. Entonces, ¿qué tenemos? La prueba está dividida por una primera sesión, una segunda sesión. En la primera tenemos los módulos genéricos, ¿sí? Que evalúan las competencias genéricas, que son ¿cuál? Lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita y el inglés, que en este caso nosotros nos vamos a centrar en la comunicación escrita. Esa primera sesión a su vez tiene el cuestionario socioeconómico, el cual
ustedes se lo van a encontrar y aunque no va a influir en los resultados que ustedes puedan tener, sí se hace importante para el estudio y el análisis de la prueba y su efectividad, ¿verdad? Entonces, más que todo tiene que ver con esa parte demográfica, su núcleo familiar, su estrato socioeconómico, pero eso, como le digo, no va a influir en su resultado, pero sí es importante para el IFED poder tener una información general con base también a el estudio socioeconómico, por eso está. La segunda sesión de la prueba, entonces ya tiene los módulos específicos, es decir, en estos módulos específicos están los combinatorios con 2 módulos específicos y 3 módulos específicos, ya es propiamente la evaluación de esas habilidades, destrezas y competencias que son propias del programa. ¿Listo? Entonces, el día de hoy estamos aquí en los módulos genéricos, específicamente en la comunicación escrita, ¿cierto? Tenemos acá la comunicación escrita. ¿Qué incluye? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿A qué se hace referencia? Y esto es tomado directamente de la guía de orientación de Saber Pro en el módulo de competencias genéricas. Dice la primera parte: el módulo de competencias escritas evalúa la competencia para comunicar ideas por escrito referidas a un tema dado. Los evaluados deben producir un texto argumentativo que justifique su respuesta al problema planteado en el enunciado de la pregunta. ¿Sí? ¿Qué sucede? En la comunicación escrita, o cuando usted llegue al módulo de comunicación escrita, allí usted no se va a encontrar las pruebas de selección múltiple. No. Su respuesta es un escrito bajo las características que le indica la prueba como tal. ¿Sí? Va a encontrar un enunciado y ahorita vamos a ver un ejemplo, no se preocupen. Usted va a encontrar un enunciado y ese enunciado va acompañado de una pregunta. El enunciado trae la situación, problema y luego viene la pregunta. Bajo esa pregunta, usted debe dar respuesta y construir un texto argumentativo. ¿A qué nos lleva un texto argumentativo? A que debo justificar mi postura frente a lo que se me pregunta, ¿cierto? Dice lo primero, que va a evaluar cómo ese profesional, como usted, como yo, como profesional, logramos plasmar nuestras ideas de forma escrita y coherente. ¿Listo? Eso también es muy importante. La coherencia y la consistencia que voy a manejar en el texto como tal. ¿Listo? Ok. Segundo, dice, los temas sobre los que se pide escribir son de dominio público y no requieren de conocimientos especializados. Por ello, todos los estudiantes pueden producir un texto argumentativo acerca de dicho tema. Es decir, que ahí usted no se va a encontrar un tema por fuera de su dominio. ¿Qué le pueden preguntar? Casos puntuales que vivimos dentro de nuestro contexto y cuál es su postura frente a eso. Es importante que tengan en cuenta que aquí no hay respuestas positivas o negativas cuando lo tenga el evaluador. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, que después que usted argumente su postura, un ejemplo, el texto, un ejemplo, sí, el texto puede decir algo así como el enunciado, perdón. Eh, Hoy por hoy, en el proceso de inclusión, encontramos una comunidad con temas de ideología, de género. Está muy especificado eso, ¿verdad? Y la pregunta puede decir, ¿usted está de acuerdo en que estas parejas adopten hijos? Hay 3 posibles respuestas. Sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y no sé, que esa sería la menos probable para poder escribir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estás de acuerdo, debes justificarlo y con base a eso armar tu justificación, tu texto argumentativo. Si no estás de acuerdo, debes justificarlo y con base a eso armar tu texto argumentativo. Y si no sabes si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, debes con base a eso justificar y armar
tu texto argumentativo, ¿verdad? Pero sin perder de vista en ningún momento que debes dar respuesta a la pregunta. Ejemplo, no estoy de acuerdo con que se den la adopción de hijos en parejas no convencionales, es decir, donde no es mamá y papá. ¿Por qué? Bueno, porque para el niño va a ser más difícil adaptar los roles masculino, femenino, ta. Con base a eso yo puedo armar mi justificación. O sí estoy de acuerdo en que se den la adopción de niños en parejas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque siento que, porque he percibido que, porque es importante más que el rol de masculino y femenino, el amor que pueda existir en medio de una familia, que el niño crezca en un ambiente sano. Ya lo estoy justificando. A eso me refiero cuando digo que no hay respuestas buenas y malas, porque todo depende de mi justificación. Siempre van a encontrar un enunciado que va a llevar a la subjetividad. Por lo tanto, en esta parte de la prueba comunicación escrita, usted, mi estimado estudiante, debe tener en cuenta que quien lo va a calificar o a evaluar, en este caso no es la máquina, porque no hay opción de múltiple respuesta, no. Usted va a encontrar el espacio en la hoja para que usted redacte y describa ese texto argumentativo. Por lo tanto, esa persona que lo va a evaluar no va a evaluar, valga la redundancia, con el perdón de ustedes, cuál es su postura. Y ahí no va a venir la moralidad de ella, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, es que me va a evaluar una persona que cree en la familia convencional, mamá, papá, hijos, ¿verdad? El molde divino de Dios. Es decir, que si yo escribí que estoy de acuerdo con que se dé la unión o la adopción de los niños en parejas del mismo sexo, esa persona me va a calificar mal. No. Independientemente de la moralidad de la persona que va a evaluar, no va a evaluar su postura frente a la situación, va a evaluar su argumentación, su ortografía, su redacción, su manejo de signos de puntuación, ¿verdad? Porque a eso es lo que se va en la prueba. Su capacidad argumentativa, su respuesta, es decir, si respondió o no, porque a veces se cae en el error de ahondar en el tema, de hablar de cifras, de hablar de últimas noticias, pero no se responde. ¿Estás de acuerdo? La respuesta es sí, estoy de acuerdo por esto, no estoy de acuerdo por esto, por esto. Pero entonces a veces se encuentran respuestas en las que hoy por hoy la inclusión nos lleva a ser tolerantes, a aceptar estas nuevas situaciones, a que el niño tiene la capacidad de poder escoger qué género es, pero tu postura nunca la respondiste. ¿Estás de acuerdo? No estás de acuerdo. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, por eso este segundo puntico que vemos en verde nos dice, por ello todos los estudiantes pueden producir un texto argumentativo acerca de dicho tema. ¿Por qué? Porque el tema es de nuestro común manejo. ¿Listo? Dice acá, la forma como se desarrolla el tema propuesto permite detectar distintos niveles de la competencia para comunicarse por escrito. Hay 4 niveles, en esta competencia los evalúan en 4 niveles y ya los vamos a ver cuáles son y cuál es el criterio que hay en cada uno de estos niveles. ¿Listo? Bueno, seguimos. Aquí tenemos de manera general la comunicación escrita. Dice, este módulo de Saber Pro evalúa la competencia para comunicar ideas por escrito referidas en un tema dado. Específicamente, el estudiante debe producir un texto argumentativo en el que justifique su respuesta a esa problemática planteada en el enunciado. La forma como se desarrolla el tema propuesto permite detectar distintos niveles de la competencia. 4 cosas a tener en cuenta. La primera, escribe un texto argumentativo con cohesión. ¿Qué quiere decir eso? Debes escribir un texto argumentativo de 2 páginas, dirigido a un público general. Eso es importante. ¿Qué sucede? Y lo vamos a ver en el tip número 3, ¿verdad?
Debemos tomarnos el tiempo para reflexionar frente al argumento que se nos está dando frente al enunciado. El tiempo para aclarar las ideas, asumir mi postura, ¿verdad? ¿Estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo, ¿por qué estoy de acuerdo? Por esto, por esto, por esto. De esa manera puedo organizar mi texto argumentativo, ¿sí? Porque estoy dando respuesta a la pregunta al asumir mi postura y porque estoy sacando las ideas principales que me van a permitir construir el texto. ¿Qué no puedo perder de vista? Que lo va a leer otra persona, ¿verdad? Por eso debo sacar el tiempo para asumir mi postura, para sacar las ideas principales, para redactar de manera apropiada, verificar mi redacción, mi ortografía y el uso de los signos de puntuación, porque no puedo olvidar que lo va a leer otra persona. Resulta que cuando nosotros escribimos, hoy por hoy, por ejemplo, el hecho de pronto el uso inapropiado del lenguaje a través del WhatsApp, por decirlo, o el Instagram, o sea, de estas redes donde testeamos, hacemos Messenger, el uso inapropiado allí no lo puedo trasladar al papel, no lo puedo trasladar a un informe en mi empresa, no lo puedo trasladar a la presentación de unos documentos, ¿verdad? Ante unos entes reguladores, no. Entonces, ¿qué sucede? En ocasiones escribimos y nosotros nos entendemos, pero no nos tomamos el trabajo de escribir de tal manera y de redactar de tal manera que el otro es el que me debe entender, ¿cierto? Por eso aquí el primer tip dice, dirigido a un público en general. Eso lo va a leer otra persona, ¿cierto? Entonces, es importante allí que nosotros podamos, un momento. Ok. Es Samuel recordando la asistencia. Muy bien. Que allí nosotros podamos tener presente siempre eso. Escribimos para otra persona. Entonces no podemos olvidar eso. Queremos saber si eres competente para comunicarte por escrito a partir de las habilidades que has desarrollado como estudiante, ¿cierto? A través de la comunicación escrita o este módulo como tal, es que nosotros decimos, venga, estoy apto, estoy competente para escribir un informe, para hacer un reporte, para presentar documentos, ¿sí? Porque manejo cohesión, coherencia y manejo perfectamente mi ortografía, mi redacción y mis signos de puntuación. Eso es lo que se va a evaluar aquí. ¿Listo? Importante tenerlo en cuenta porque si de pronto tenemos la idea de que no, son pruebas de selección múltiple o única respuesta, no todas. En este módulo comunicación escrita le corresponde a usted escribir un texto argumentativo de 2 páginas basado en un enunciado y en una pregunta que siempre va a cuestionar su postura. Por eso al inicio de esta presentación les decía, depende de su lectura crítica, depende de su pensamiento crítico, depende mucho del análisis con el que usted luego aborde la situación, el enunciado. ¿Listo? Segundo tip, para escribir un texto coherente, primero, lea la pregunta y responda exactamente lo que se pregunta, ¿cierto? Era el ejemplo que les decía ahorita. ¿Estás de acuerdo con que familias no convencionales adopten hijos? Primero, en el texto debe notarse su respuesta, porque basado en ella se desglosa el argumento, la justificación. Sí estoy de acuerdo con que las parejas o las familias no convencionales adopten hijos. ¿Por qué? Porque hay amor, porque se dedicarán a cuidarlo, porque lo desean de corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Y con base a eso, redacto. ¿Listo? Segundo, escribe un texto con buena ortografía y redacción. Cuando hablamos de redacción incluimos tildes, las tildes importantes. Recuerden que no es lo mismo decir papa que papá, ¿verdad? Signos de puntuación, no es lo mismo un punto seguido a un punto aparte, una coma, un punto y coma, y eso cambia el sentido por completo de lo que intento decir, ¿sí? Cuando usted lo van a evaluar,
Recuerde que no van a evaluar la intención que usted tuvo de comunicar, no, van a evaluarle lo que usted tiene escrito, lo que comunicó en ese escrito, ¿sí? Listo. Tercero, deje claro su opinión y las razones que la sustentan, ¿sí? Lo que les decía, usted debe primero asumir una postura y con base a esa postura sacar cuáles son esas ideas principales que van a basar su escrito. Cuarto, sé consistente, contundente y preciso al abordar el tema. Por eso debes tener una postura a favor o en contra. 5. Conecta claramente las ideas expresadas en tu texto. Un párrafo debe llevar un conector que va a dar continuidad al siguiente párrafo. En el tip 3, importante que el tiempo. Tienes 30 minutos para escribir tu texto. Te recomendamos, esta recomendación la hace propiamente el ICES. Tómate 10 minutos para que planees cómo escribir, qué te preguntan, qué información es necesaria para que entienda tu respuesta, cómo desarrollar tu idea y cómo cerrar tu escrito. Porque ese escrito, ese texto argumentativo que usted va a escribir debe tener la respuesta a la pregunta, debe tener una introducción, debe tener un desarrollo y debe tener una conclusión. Fíjese que le dice, tienes 30 minutos, tómate 10, primero asume la postura, saca las ideas con las cuales justificas tu planteamiento, describe, desarrollalo, pero al final, mira que dice cómo cierra tu escrito. Debes cerrarlo, ¿sí? El último tip dice, ten en cuenta, lo importante no es lo mucho que escribes. Ojo con este último tip. Lo importante no es lo mucho que escribas sobre el tema, sino lo centrada que sea tu posición. ¿Listo? Se los decía al inicio. ¿Estás de acuerdo con que familias no convencionales adopten niños? Entonces no respondo, no digo ni estoy de acuerdo ni estoy en desacuerdo, sino que por el contrario me voy. Hoy por hoy la ideología, hoy por hoy la tolerancia, hoy por hoy la inclusión, hoy por hoy, y hablé mucho del tema, traje estadística, traje casos, traje, pero en ningún momento fui clara en decir estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Si te preguntan sobre el desempleo en Colombia, por ejemplo, narra cómo te sientes en tu primer empleo. Es impertinente y en consecuencia tu escrito no sería evaluado de manera correcta. Vamos a mirar ahora en los ejemplos a qué se hace referencia con una respuesta impertinente y una respuesta pertinente, que es muy asociado con lo que les acabo de comentar. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a ver este videito. Me confirman si lo escuchan bien, por favor. Si lo escuchan, me confirman, por favor. Listo, gracias.
Ujú. Bueno, un minuto y me vengo para acá. Aquí. Vamos a ver. Por aquí. Antes de que continuemos, aquí. Me quiero quedar aquí un momento, ¿verdad? Fíjense cuáles son los criterios. Aquí los tienen. ¿Cómo llega a ese nivel 4? Primero, lo primero, responda a la pregunta, por favor. Cuando usted esté en ese momento, lea el enunciado y responda a la pregunta. ¿Listo? Planteamientos con argumentos. Saque esas ideas principales que están dando valor a su postura. ¿Estoy de acuerdo? Listo. ¿Por qué? Sáquelos para que de esa manera usted pueda tener un texto cohesionado, coherente y organizado, ¿verdad? Fíjese que aquí nos dicen estrategias de escritura, es decir, esquemas deductivos e inductivos. ¿A qué se refiere esto? Cuando usted ya asumió su postura, seguimos con el mismo ejemplo, no estoy de acuerdo con que familias no convencionales adopten niños. Ya con eso yo respondí la pregunta. No estoy de acuerdo. Me están preguntando si estoy de acuerdo o no. No estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Listo. Ahí respondí la pregunta. Planteamientos con argumentos. En ese momento, usted puede tener en cuenta esto que le dicen acá de los esquemas deductivos e inductivos. Cuando yo saco mis argumentos, bueno, Juliet, ¿por qué no estás de acuerdo? No estoy de acuerdo porque
para mí es importante que el niño o la niña eh, conozcan los esquemas de o los roles de masculino y femenino. Considero importante para el crecimiento sano psicológico de ese niño que conviva con mamá y papá. Porque, listo, ya yo saqué mis tres razones por las cuales no estoy de acuerdo con que familias no convencionales adopten niños. Listo. Bueno, mi tercer punto, porque siento que el niño va a crecer con dificultades para orientarse sexualmente. Bueno, listo, ya la saqué. Cuando hablan de esquemas deductivos e inductivos, es cuando entonces yo ya tengo mi respuesta, ya saqué mis ideas principales, estoy en esos primeros 10 minutos que el mismo IFES me recomienda. Entonces, para llevar una coherencia y una cohesión en mi texto, yo identifico si de acuerdo a esas tres razones que saqué, voy a lo deductivo o lo inductivo. ¿Qué es el esquema deductivo? Es cuando yo voy de lo general a lo particular, ¿verdad? Y lo inductivo, cuando tengo voy de lo específico a lo general, ¿sí? Entonces, el esquema deductivo, bueno, con esas tres razones yo voy a empezar describiendo socialmente, porque es importante, porque la familia es el núcleo de la sociedad, porque socialmente se han perdido valores. Bueno, voy de allá de lo general, viniéndome hasta lo particular, ¿verdad? Voy de la sociedad hasta la familia. Y ahí llevo mi idea principal. Entonces puedo traer ejemplos, puedo traer comparaciones, puedo citar casos famosos. Yo les estoy dando este ejemplo, ¿verdad? Pero puedo citar casos famosos, casos polémicos que de pronto hayan pasado recientemente. Entonces, a eso se refieren estas estrategias de escritura. Inductivo. Puede empezar entonces mejor hablando de lo importante que es el rol de una mamá en casa, en esa organización familiar, del rol del papá, de por qué es importante que el niño logre identificar esos dos roles dentro de la familia. Yo les estoy dando un ejemplo aquí, recordándoles que no le van a calificar su postura, sino su texto argumentativo, cómo argumentó la postura que asumió. ¿Listo? Muy bien, seguimos acá. Bueno. Un minuto que acá, qué pena, me deja pasar. Ahora sí, listo. Entonces, aspectos a evaluar. ¿Cuáles son esos aspectos a evaluar que plantea el mismo IDFE? Son tres. Primero, el planteamiento que se hace en el texto. En el texto que usted argumentó, ¿qué fue lo que usted planteó ahí? Segundo, la organización de ese texto, cuál fue el orden que llevó. Así como veíamos el video, es necesario que haya cohesión entre un párrafo y otro, que se dé coherencia hasta dentro del mismo párrafo. Por eso fíjense que en los niveles de calificación siempre le salió ortografía, redacción, signos de puntuación y conectores. Sí es importante. Y la forma de expresión, la manera como se hizo la expresión frente al texto, cómo lo manejé. Aquí vamos a ver si el link me lleva a la página y si no la abrimos, creo que todavía la tengo aquí abierta. Momento, no me sacó, pero que la tengo acá. Ok. ¿Qué ven en la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Chicos, ¿me confirman qué ven en la pantalla? Ok, listo, perfecto. Ok, listo. Entonces, todavía el link. No, un momento y dejo de compartir esta pantalla y les comparto a la que me lleva el link. Me sacó. Un momento. Un minuto, qué pena me sacó.
Listo. Ahora sí, examen Saber Pro, ejemplo de pregunta. ¿Ven eso? ¿Me confirman, porfa? Ay, un momentico, entonces. Listo. Ahora que ven, ¿me confirman, porfa? Hola. Mm, un momento, entonces dejo de compartir. No sé si es el internet. Un momento, qué pena. Bueno, ahora me confirman. Dice, tu pantalla no se puede compartir, lo sentimos, pero se ha producido un error mientras compartías la pantalla. Anda, como que es algo de la aplicación. Un momentico. Parece que es mi internet. Samuel, sí, eso. Sí, te iba a pedir ese favor. Te voy a compartir el link aquí en el chat de este para que me hagas el favor, ingrese, yo dejar de compartir, porque no sé, como que es el internet acá en la oficina que a veces se me pone un poquito complejo. Ya te lo voy a compartir aquí en el chat de la llamada. Samu, ya lo tienes en el chat de la llamada. Y dejo yo acá de compartir un momentito. Listo, Samu. Hola, ¿me escuchan?